Hola, buenos días, soy José Luis y gracias a vuestras indicaciones mucho, incluso Michel me ha llegado a decir que el tema de la motorización es uno de los factores importantes para conseguir un buen mecanizado. Pues he estado trabajando en ello y podéis ver aquí que ya tengo la motorización del eje X. Como veis, además es una motorización de bajo coste, como os digo, y la vamos a construir con cosas de muy poco costo o recicladas de otras cosas que os voy a ir diciendo en el vídeo. Espero que os guste esta solución que le he dado y nada, pasamos a verlo y veis en detalle cómo lo he construido. El motor para este movimiento del eje X, o mejor dicho, el motor reductor, lo vamos a sacar de este tipo de juguetes que conocemos todos. Vamos a emplear un motor de los que podemos encontrar en los cochecitos estos eléctricos de los niños, que se termina rompiendo la batería y al final se tiran. Pues yo recuperar lo que es el motor, uno de los motores. Hay varios tipos de motores, como veis, estos van a 6 voltios y con una tarjeta de control PWM podemos controlar este motor de corriente continua variando la tensión para adaptarla a nuestras necesidades. Puedo regular la velocidad. Estamos alimentando aproximadamente, proporcionalmente, estamos metiendo 12 voltios, un 30% de los 12 voltios, o sea que ahí llegaríamos a la velocidad, aquí estaríamos en la velocidad nominal. Pero una buena velocidad de trabajo es esta. Y tiene fuerza suficiente. El motor que vamos a poner es otro motor que tengo por aquí, que es este. Como vais a ver, bueno, tiene... Esto lo vamos a aprovechar vamos a hacer un embrague, porque lo que vamos a hacer es, cuando queramos liberar este movimiento, porque no nos interese, queramos hacer algo manual con la rueda de avance, pues vamos a engranar con este sistema. Vamos a hacer un engranaje, un embrague, y lo vamos a colocar. Aquí tenemos el eje del husillo. Aquí, como veis, tenemos el eje del husillo que le vamos a prolongar, le vamos a sacar y lo vamos a enhebrar con este mecanismo. Este mecanismo va a ir aquí. Está en la situación peor porque va a tropezar con todo esto y tiene que quedar enrasado. Nos viene a la medida exacta para que esto quede enrasado. Y va a llevar esta posición y bueno, vamos a hacer como un soporte, una pletina, unos soportes para poder fijar esto y insertar lo que es el eje para anclarlo mecánicamente. He preparado esta pletina que he encontrado por ahí, me va a venir bien. Varilla para la fijación y para hacer la prolongación del husillo. Y como veréis más adelante,
voy a coger una boca de métrica 10 de un juego que tengo por aquí descabalado, que nos va a valer de embrague, ya lo veréis más adelante. Nos vamos a poner a montar, a preparar esta chapa y a prolongar el eje del husillo. En el extremo del husillo que hemos visto, taladramos con una broca de 5 milímetros, una profundidad de unos 3 centímetros, para pasarle un macho y roscar a métrica 6, donde vamos a fijar parte de la sujeción, que es una varilla roscada de métrica 6, la cual apretaremos y le daremos un fijador para que quede lo más sólida posible. Preparamos esta espiga con la punta roscada a métrica 8, que será una de las fijaciones de la chapa que sujete todo el conjunto. Y estos son los dos puntos donde va cogido el conjunto de esta motorización. Por un lado la espiga y por otro lado este tornillo. Vamos a poner una vez fijada la base soporte, tomamos medidas para ver la distancia que necesitamos para poder salvar las reglas que tenemos colocadas en la mesa, que es la parte más desfavorable, y preparamos unos distanciales,
unos separadores para sujetar lo que es el motor reductor, el equipo de motor. Cuadramos un suplemento para meterlo dentro de la varilla de 6 y hacer más fuerte el conjunto. Aquí lo vemos colocado, sujeto con una tuerca de boca de 10. Aquí hacemos un premontaje de todo el conjunto para ver cómo funciona mecánicamente el sistema y le vamos a dar tensión para ver cómo arrastra y si es viable este proyecto. Incluso podemos mover un poco el conjunto con el motor engranado. Podemos aproximar un poco y si queremos trabajar sin el motor, aflojamos el embrague y ya queda liberado. El motor no trabaja, el motor no está arrastrando. Es un embrague que podemos liberar cuando queramos, el trabajo lo requiera. Vamos a seguir dándole forma, pero primero vamos a desmontar todas las piezas y las vamos a ir montando, afianzando todo el conjunto. Pero antes vamos a hacer la carcasa del motor para evitar que entren las virutas, y lo hacemos con un tubo de PVC de 50, el cual calentamos y amoldamos a la acogida que tiene, y con la parte trasera de un secador le hemos hecho un círculo que lo vamos a poner aquí. Estos anillos los pegamos al conjunto con pegamento de PVC y le vamos a poner otro anillo interior para que no se hunda. Este es el motor que lleva de corriente continua. Es un motor de 6.500 revoluciones a 6 voltios. Y de estos motores podéis encontrar en AliExpress de repuesto, porque venden repuesto para estos juguetes, y en el caso de que se estropee, son un conjunto muy fuerte, pero si se estropea tenemos un repuesto. Ya tengo montado el grupo motor a la placa que hicimos de fijación a la mesa, con 4 tornillos que los he puesto en los sitios donde no entorpezca a los engranajes, y pasamos a montarlos.
la fuerza que opone el conjunto al movimiento es poca. O sea que podemos mover en la manivela de la mesa aunque tengamos engranado todo el sistema. Cerramos ya el conjunto y atornillamos. Como veis, le he practicado taladros a la chapa de soporte para poder meter y apretar los tornillos que están en la parte inferior del conjunto motor reductor. Con el fin de poder acceder a ellos y poder apretarlos. También le hemos colocado el cable de alimentación del motor para darle corriente. Voy a buscar aquí, por aquí. Ya se nos queda ajustada la mesa aquí y sujeta con los distanciales y todo el grupo montado, como habéis visto. Y este es el engranaje. La tuerca esta nos va a hacer de engranaje. Va a sujetar en dentro de esta boca de esta llave, de esta boca de llave de 10, y aquí le hemos colocado dos tetones para meter dos muelles que nos valgan para que recupere todo este conjunto hacia atrás, y a su vez la boca de 10 la hemos sujetado con dos tornillos aquí para que nos transmita el movimiento. También hemos hecho esta pieza para apretar, que nos valga como pomo para apretar y aflojar este conjunto, embragar. Y lo que tenemos suelto al apretar y entrar la boca de llave que entre dentro de la tuerca, va a conectar este conjunto. Seguimos recuperando de la columna de la ducha trozos de inoxidable. Vamos a poner, le hemos hecho esta pieza para que cubra, hacer como una carcasa de protección. Y nos queda enrasado
y nos queda enrasado con la mesa. Los mandos del motor los voy a poner en este nivel inferior, y también porque en un futuro también tengo que poner, me gustaría hacer el de la I, el eje de la I, motorizarlo, y voy a hacer un panel de control. Entonces lo que he preparado ha sido con una cartulina, he hecho un prototipo para hacer este cuadro de control, y al final lo he pasado a un trozo de chapa de inoxidable que lo he sacado de la columna de la ducha. Es el filón que tenemos aquí de material. Esta cubierta, que vendrá aquí así, va atornillada a los lados, y bueno, aquí pondremos los mandos, el potenciómetro y los mandos de la X y la Y. Estos son los conmutadores que vamos a poner. Son conmutadores dobles con enclavamiento a ambos lados, y nos pueden aguantar una intensidad más de 20 amperios, o sea que es bastante fuerte. Uno lo pondremos para el eje X y otro para el eje Y. En un futuro, cuando lo haga, ya lo tengo preparado. Los taladros donde va a ir los conmutadores, y aquí donde voy a poner el potenciómetro de regulación de velocidad. Repasamos un poco los taladros y lo colocamos. Por el tipo de interruptor he tenido que preparar unos suplementos para poder adaptarlos. Es interesante este interruptor porque va atornillado a la base en vez de ir encajado. Pero ya os digo, era necesario ponerlo para que no siente bien y no entre en viruta por esas partes. Revisamos que todo el conjunto se adapta bien al sitio donde va a ir instalado y permite los movimientos, y pasamos a la instalación eléctrica. Vamos a explicar. La alimentación del motor lo hemos hecho aquí a través del prensa, dejando el cable suficiente para que se pueda mover bien el carro, y la tarjeta de control viene aquí, la tarjeta de PWM, un transformador, un rectificador con un condensador, y aquí ya hacemos también la preinstalación para cuando haga el eje Y, y lo he colocado todo en esta placa de aluminio para que disipe de calor, si produjera mucho calor, con su toma de tierra siempre. Y aquí va colocado. Pasaremos a conectar los cables de corriente, el potenciómetro que va aquí en el medio, y aquí ya lo veis todo conexionado. Cerramos y pasamos a montar otra cosa que es muy importante, los finales de carrera. Para ello voy a retirar el dial que tenemos en la fresadora en la mesa, y
y he preparado este soporte con 2 micros que los he sacado de un microondas. Son 2 micros normalmente cerrados, y en el cual he aprovechado en este soporte de ponerle el dial este que veis. Lo he hecho en latón y me ha parecido interesante conservar esta medida, esta que es más bien una referencia. Y la alimentación, le hemos hecho un encaje al soporte y hemos colocado un tubo también reciclado de una de las reglas que no funcionaba bien, y he aprovechado este macarrón reticulado, y como veis va encajada en uno de los laterales, y ahí lo tenemos ya conexionado y puesto con cinta, con macarrón termorretráctil, y probamos a ver cómo queda su funcionalidad. Vemos cómo trabaja el final de carrera del lado derecho, y vemos que va bien, y pintamos todo el conjunto, el soporte, para que quede todo unificado, y pasamos a su montaje. Estos 2 tornillos son para sujetar los micros, los finales de carrera. Y el dial, como habéis visto antes. Todo esto lo vamos a dejar estanco con silicona caliente, con el fin de que si entra alguna viruta, que seguro que siempre entran por todos los lados, no nos haga un cortocircuito o una derivación, pues lo sellamos todo con la silicona. Y nos vale también para retener ese dial. Y lo instalamos ya en la mesa. Con el fin de evitar que se nos enganche este macarrón metálico, le hacemos una presilla, una especie de abrazadera, para guiar un poco la salida, y que no esté por ahí bailando y se enganche con cualquier cosa. Ponemos también 2 presillas más para asegurar la conducción, y vamos a ver cómo funciona el conjunto. Aquí vemos cómo va a actuar el final de carrera. Cuando llegue, parará. Aquí vemos cómo ha actuado, y cambiamos a la otra dirección.
y ese tope mecánico es el que para el final de carrera de su recorrido, como estáis viendo. Aquí ya le vemos actuar en automático. Y nos para. Pero funcionando es lo contrario. Espero que haya sido de vuestro interés esta motorización low cost, pero que hace el cometido bastante bien y el incorporarlo a la máquina no es difícil no hay que hacer muchas modificaciones y es completamente viable y nos da la versatilidad de que podemos funcionar sin este arrastre o con él según queramos hacerlo, desembragando el sistema, y bueno, que puede ser interesante. Le vamos a dar más calidad a nuestro mecanizado porque le vamos a dar una continuidad uniforme y eso siempre es interesante. Y nada más, si os ha gustado me dais un like, me hacéis un comentario si os surge alguna duda o tenéis alguna idea al respecto, y nada más. Y el que no esté suscrito, que se suscriba, que así iremos creciendo. Venga, pues hasta el próximo. En el próximo a ver si puedo subir el eje X, el eje Y, a ver si me animo y también le doy la motorización porque ya lo tengo prehecho, preparado, y bueno, sería interesante también montarlo para tener esos dos movimientos motorizados. Venga, hasta luego.